Una de las metas más grandes de la vida cristiana es llegar a reflejar el carácter de Cristo. Cada día queremos parecernos más a Él, dejando atrás lo que no agrada a Dios y cultivando lo que refleja su amor, su humildad y su verdad. Este método de estudio nos ayuda a identificar las cualidades del carácter que enseña la Biblia y a descubrir qué debe cambiar en nosotros para parecernos más a Jesús. Porque antes de poder transformar algo, primero debemos reconocerlo. A diferencia del método biográfico, que estudia a la persona completa, este método se enfoca en las características del corazón. Analiza las virtudes y debilidades de los personajes bíblicos para que podamos evitar los errores del pasado y fortalecer lo que agrada al Señor. Este método es vital porque nos enseña a reconocer los rasgos del carácter que Dios desea formar en nosotros. No podemos evitar un defecto ni desarrollar una virtud si no la conocemos. Cuando descubrimos lo que la Biblia dice sobre la paciencia, la humildad o el perdón, por ejemplo, entendemos cómo el Espíritu Santo quiere moldearnos para reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida. En esta lección aprenderemos a estudiar la Biblia, buscando transformación, no solamente información. Que el Espíritu Santo nos guíe a reconocer nuestros rasgos de carácter y a crecer cada día hasta reflejar la imagen de Cristo. Hola hermanos, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien. A continuación les quiero compartir la lección número 4 que vimos el sábado pasado y que hoy puedes repasar, o si te lo perdiste, puedes tener la oportunidad de ponerte al día con esta información. Así es que vamos a comenzar. El método de estudio que aprendimos es el método de cualidades del carácter. Y básicamente se trata de buscar que nuestro carácter refleje la imagen de Cristo. Y bueno, vamos primero por la frase de reflexión que es traída por el famoso maestro y autor cristiano estadounidense A.W. Tozer. Dice: el cristiano no llega a ser como Cristo por accidente. El carácter se forma cuando la palabra penetra profundamente en el corazón. Y creo que esta frase engloba el tema de nuestra lección número 4. Como cristianos nuestra meta es ser como Cristo. Pero para ser como Cristo tenemos que permitir que nuestro carácter sea transformado. ¿Y cómo lo podemos lograr? Solamente cuando la palabra, dice, ¿verdad?, penetra profundamente en el corazón. Así que en este método nos ofrece la oportunidad de acercarnos a la Biblia con el propósito de dejar que Dios trabaje con nuestro carácter. ¿Y qué es nuestro carácter? Es lo que somos en realidad. No es lo que hacemos, no es la reputación que tenemos ante los demás. El carácter habla de lo que creemos, lo que somos, cómo pensamos en nuestro interior. Entonces, este método busca llevarnos a trabajar en nuestro carácter. Así que el requisito para llevar este método es estar dispuestos a ser humildes y a ser honestos con Dios y con nosotros mismos, de reconocer aquellos rasgos de carácter que Dios necesita transformar en nuestra vida o que debemos dejar también. La definición de este método dice de la siguiente manera: consiste en investigar lo que la Biblia enseña sobre una característica específica del carácter. Y por ejemplo, la paciencia, la humildad, la integridad, etc. Para entender cómo funciona, cómo se expresa en la vida real y cómo debemos aplicarla a nuestra propia vida. Y aquí viene lo importante. Su propósito es ayudarnos a identificar áreas que debemos corregir y virtudes que debemos desarrollar para crecer cada día más a la imagen de Cristo. Y yo creo que como cristianos que somos guiados por la verdad, somos conscientes de algunas áreas de nuestro carácter, ¿verdad?, que necesitamos trabajar. Pero cuando queremos que nuestro carácter, que refleje el carácter de Cristo, debemos comenzar por ir a la palabra.
debemos comenzar por ir a la palabra y debemos encontrar a la luz de las Escrituras lo que Dios quiere desarrollar o lo que Dios quiere cambiar en mi vida. Yo te propongo algo, que comencemos por la Biblia, que vayamos a la Biblia e identifiquemos esa cualidad que necesitamos trabajar. Aquí te comparto algunos versículos de la Biblia donde podemos hacer una lista de cualidades positivas que debemos desarrollar y otra lista de cualidades negativas que debemos evitar. Entonces yo te invito a que puedas ponerle pausa a este video de repaso y puedas tomarte el tiempo para leer estos versículos detenidamente y hacer la lista, es decir, las cualidades positivas para desarrollar que dice la Biblia y otra lista, cualidades negativas para evitar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser honesto, subrayar aquellas cualidades, sea positivas o negativas, que en este momento Dios te puede mostrar que necesitas trabajar. Entonces, es necesario que hagamos esta lista y que identifiquemos por lo menos 2 características que vamos a trabajar. Una vez hayamos leído estos textos y hayamos realizado una lista de cualidades a desarrollar o cualidades a evitar en nuestra vida, pasemos a lo siguiente. Elijamos entonces una cualidad en la que trabajaremos. Yo te pongo, por ejemplo, que en mi lectura me llamó mucho la atención esta cualidad en Gálatas 5:23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta será entonces la cualidad de carácter que yo quiero trabajar, que yo quiero aprender y al final del día que yo quiero desarrollar en mi vida. Cuando tengo ya la cualidad elegida, vamos a aplicarle los siguientes pasos. Estos son los pasos para llevar a cabo el estudio de cualidad del carácter. El primer paso, escribir el nombre de la cualidad. Y vamos a buscar una definición en un diccionario de la lengua española. Y vamos a escribir cuál es la definición de esta característica o de esta cualidad. Bien, en mi caso entonces voy a estudiar esta cualidad, la templanza. Y aquí ya tengo escrito templanza. Voy a pasar entonces a buscar una definición de esta cualidad. Yo voy a ir al internet y en el diccionario de la lengua española vamos a buscar esta palabra, vamos a buscar la definición. Templanza. Y encontramos entonces varias definiciones y esta primera definición dice moderación, sobriedad. Vamos a escribir esta definición en nuestra hoja del estudio. En este primer paso entonces tenemos que definir este término, definir esta característica, esta cualidad. Aquí ya tengo mi primera definición, pero la idea es ampliar la definición, comenzar a tener claro a qué se refiere la templanza. Para ello necesitamos buscar tal vez otra definición. Yo te comparto la siguiente. En la misma Real Academia Española hay un diccionario del estudiante. Y aquí también podemos buscar la misma palabra, templanza. Y nos ofrece una definición un poquito más detallada. Templanza, moderación en las acciones o en las palabras. Y la otra definición, virtud que consiste en moderar los apetitos y los placeres de los sentidos. Entonces ya nos va ampliando un poquito la definición y nosotros también copiamos esta definición a nuestro estudio. Bien, aquí entonces ya tengo mi cualidad de carácter que estoy estudiando, ya tengo las definiciones. Usted, dependiendo de la cualidad de carácter que quiere desarrollar o evitar en su vida, usted tiene que buscar una definición. Pasamos al siguiente paso. Paso número 2. Aquí usted debe buscar una cualidad opuesta, el antónimo. Tiene que investigar cuál es el antónimo, qué es lo contrario a la cualidad que usted está
buscando. Entonces yo pasaré a buscar el antónimo, lo contrario a templanza. Y allí mismo, en el diccionario de la lengua española, en internet, donde usted buscó el término, usted también puede darse cuenta que hay la opción de ver los sinónimos y los antónimos. En este caso, buscamos lo contrario a templanza. Podemos buscar y nos dice que los antónimos u opuestos de templanza es destemplanza. Entonces no nos ayuda mucho. Pero bueno, ya comienza también, dice aquí, desenfreno. Dice quitar el freno de las caballerías, actuar sin freno ni medida. Bueno, entonces a mí me gusta esto. Para poder entender lo contrario a templanza, podría ser actuar sin freno ni medida. Bien, entonces en este paso número 2 buscamos la cualidad opuesta. Lo escribimos en nuestra hojita de nuestro estudio. Pasamos al paso número 3. Y aquí vamos a buscar esta característica, esta cualidad, pero usando un diccionario bíblico. Usaremos un diccionario bíblico. Usted también puede, ¿verdad?, acceder a un diccionario en línea, en internet. Yo le voy a estar compartiendo algunos diccionarios bíblicos en formato PDF para que usted los pueda tener ahí. Pero como le he dicho, usted también puede buscar definiciones en un diccionario bíblico en internet. Entonces voy a pasar a buscar templanza en un diccionario bíblico. He usado el nuevo diccionario de la Biblia y en este diccionario, al buscar templanza, me arroja el término dominio propio. Entonces, hay diccionarios que muchas veces, ¿verdad?, no viene el término como tal, nos ayudan ya a darnos una definición un poquito más clara. Entonces, en este diccionario he buscado templanza y me lleva a dominio propio. Y dominio propio, dice, es virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sensuales. El término templanza se usa para traducir una palabra en griego que significa ser dueño de sí mismo. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo en los creyentes. Y esta parte de la definición, para mí me queda claro cuál es el significado de templanza. ¿Cuál es el significado de templanza? Es dominio propio, es ser dueño de sí mismo. Entonces voy a escribir esta definición en mi hoja de estudio. Voy a tener ahí esta palabra de acuerdo a un diccionario bíblico. Bien, en nuestra hojita tenemos ya entonces la definición usando un diccionario bíblico. Tenemos ya la definición de templanza, que es dominio propio, que es ser dueño de sí mismo. Ahora pasamos al paso número 4. Aquí vamos a encontrar algunas referencias cruzadas en la Biblia. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a buscar en toda la Biblia versículos que hablen sobre esta cualidad que estamos buscando. Aquí en la descripción del video usted podrá encontrar algunos enlaces de concordancias en línea que usted puede usar para este paso número 4. Entonces vamos a buscar, esta es en internet miconcordancia.com. Ahí ponemos templanza, buscamos templanza y nos lanza, ¿verdad?, que solamente aparece este término así como tal templanza en el versículo de Gálatas 5:23, el versículo que hemos leído al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir buscando, pero ahora buscamos dominio propio. Dominio propio. Entonces, buscamos dominio propio y ya comienza a arrojar más resultados de otras partes en las Escrituras que hablan del dominio propio. En Hechos 24:25, 2 Timoteo 1:7, 2 de Pedro 1:6. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Pues vamos a escribir todos estos versículos que hablan de templanza, o en este caso dominio propio, y comenzamos a escribirlos para tenerlos como referencia, para saber en qué partes de la Biblia también se habla sobre esa cualidad que usted está investigando. Hay otra
concordancia que usted puede usar, bibliatodo.com se llama, y también usted ahí puede buscar, ¿verdad?, la palabra que está investigando. Entonces, en este caso vamos a ponerle dominio propio. Y nos arroja también, ahora sí, más versículos. Nos arroja más versículos. Segunda de Pedro, Hechos 24-25, Segunda Timoteo. Ya nos manda hasta el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tomando algunas palabras. Entonces usted tiene que tomarse su tiempo, ver esos versículos detenidamente y comenzar a seleccionar los versículos que le muestran cómo se expresa esa cualidad. Busque los versículos, no se enfoque en todos los versículos, sino vaya haciendo una selección de aquellos versículos que le enseñen algo sobre la cualidad que usted está buscando. Muy bien, entonces en este paso número 4, usted va a buscar referencias cruzadas usando una Biblia de temas, de tópicos, una concordancia, ya sea física o en línea. ¿Qué va a hacer? Usted leerá todos los versículos que le arrojen, todos los versículos que hablan sobre esa característica, pero también hará una selección. Comenzará a seleccionar los versículos que le enseñen algo, que le muestren algo sobre la cualidad que está estudiando. Por ejemplo, yo al leer, al buscar las referencias cruzadas, encontré alguna serie de versículos. Entonces busco el versículo y pongo qué es lo que enseña. Por ejemplo, en Gálatas 5:23 nos enseña que el dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu Santo. También encuentro que Pablo predicó acerca del dominio propio. Y eso lo vemos en Hechos 24-25. También Pablo enseñó que el creyente debe vivir con dominio propio, porque dice todo aquel que lucha de todo se abstiene, es decir, es una disciplina constante en la vida cristiana, 1 Corintios 9:25. Y Pablo va más allá, hay que abstenerse de toda especie de mal, es decir, el autocontrol o el dominio propio tiene que ver con decirle no a todo aquello que no agrada a Dios. También Pedro enseña que el creyente debe tener dominio propio, especialmente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en el Antiguo Testamento encontramos también que la templanza, el dominio propio, era algo que la Biblia resalta. Las Escrituras alaban a los que pueden controlar, dice, su ira, porque mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor quien tiene dominio propio que el que puede conquistar una ciudad. Incluso hay que velar y no dejarse dominar por nada, dice, ¿verdad? Aunque sean cosas legítimas. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es decir, hay que saber también tener control con aquellas cosas que no son dañinas, pero que no edifican, que no son, ¿verdad?, que no suman a nuestro carácter. Y Santiago también nos habla del dominio propio en cuanto a la lengua. Y este es el capítulo 3 de Santiago, que nos habla que el dominio propio tiene que aprenderse en la lengua. Y podemos seguir buscando versículos, pero aquí la idea es que podamos ya ir definiendo la lección, el principio, o qué nos dice la Biblia en todos esos versículos sobre la cualidad que estamos buscando. Usted aquí tiene que hacerlo con detenimiento, con calma y leer, ¿verdad? Leer todos los versículos que pueda para poder extraer esos principios, esas enseñanzas y así ampliar un poquito más de qué trata la cualidad que está investigando. Ahora pasamos al quinto paso. En este quinto paso haremos un breve estudio biográfico. Buscaremos en la Biblia a un personaje que haya mostrado la cualidad de carácter que estamos investigando. Buscaremos de tantos personajes en la Biblia un personaje que describa esa cualidad, que nos pueda mostrar detalles de cómo es esa cualidad en la práctica. Bueno, en mi caso yo estoy investigando lo que es la templanza o el dominio propio. Pero en lo particular siempre me ha llamado la atención un personaje en el Antiguo Testamento. El dominio propio
de un hombre llamado José. En el libro de Génesis yo encuentro en la vida de José un momento donde vemos esta cualidad que se manifestó en su vida. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 12. Por ejemplo, yo encontré que en este breve estudio biográfico, en la vida de José, su dominio propio, su templanza, estaba fundamentado en su temor a Dios. Y eso lo encuentro en Génesis 39, 9, cuando él dice, no puedo hacer esto, no me atrevo a ofender a Dios. Y esa fue la base de su dominio propio. No es que José tenía mucha fuerza de voluntad, es que José temía a Dios. Al seguir leyendo este texto, en Génesis 39, también puedo aprender que el dominio propio, la templanza, es una cualidad que se desarrolla todos los días. Y en Génesis 39, 10 aprendemos que José estuvo bajo una presión cotidiana, día tras día. Dice que la mujer de Potifar lo presionaba, lo invitaba, lo tentaba, ¿verdad?, para cometer pecado. Pero vemos que día tras día José dijo no. También aprendemos en la vida de José que José tuvo templanza, pero esa templanza requirió tomar medidas firmes. Génesis 39, 12 vemos que José, de manera firme, cuando ya estaba al límite, él sale huyendo, él sale corriendo. De una manera podemos alguien decir, ¿verdad? Ahí José huyó, pero esa es la característica de la templanza, tomar medidas firmes. José hizo algo físico, corrió. La templanza requiere entonces medidas firmes. No solamente es, yo sí puedo tener templanza, yo sí tengo dominio propio. Muchas veces requiere tomar acciones concretas y medidas firmes. La templanza en la vida de José también nos enseña que tiene un precio, muchas veces difícil. José tuvo templanza, tuvo dominio propio, pero vemos las consecuencias. Él fue a la cárcel. Muchas veces tener dominio propio es incomprendido. Muchas veces la presión, ¿verdad?, son más los que buscan que el creyente dé rienda suelta al placer, dé rienda suelta a lo malo. Hay un precio difícil muchas veces que pagar. José le dijo no al pecado, pero estuvo en la cárcel. No es fácil, pero es el mejor camino. Porque al final aprendo también en la vida de José que José, aun cuando enfrentó ese precio difícil por tener temor a Dios, por tener dominio propio, por tener templanza, por tener autocontrol, al final tuvo la bendición de Dios. Dice que en Génesis 39, 21 que Dios estaba con José. José pudo estar en la cárcel, Dios tenía un plan para José, evidentemente, pero en este cuadro específico, cuando José le dijo no a la carne, le dijo sí a Dios. Y en Génesis 39, 21 vemos que Dios dice estaba con José, que Dios estaba bendiciendo a José. Entonces, cuando vemos la templanza de una manera práctica, siempre podemos encontrar a un personaje bíblico que lo llevó a cabo, que lo modeló. Entonces, dependiendo de la cualidad que usted está buscando, sea positiva o sea negativa, usted tiene que hacer una búsqueda y encontrar ese personaje de quien puede aprender pasos prácticos de cómo llevó a cabo o de cómo se manifestó esa cualidad en su vida. Y llegamos entonces al paso número 6. En este paso número 6 vamos a memorizar un versículo. Trabajar en el carácter lleva tiempo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que llevar un proceso. No es fácil muchas veces dejar algún rasgo negativo en nuestro carácter, pero tampoco resulta inmediato desarrollar un carácter positivo. Necesitamos paciencia, necesitamos tiempo y necesitamos sobre todas las cosas recordatorios. Y nada mejor que un versículo que aprendemos de memoria. En este paso usted elegirá un versículo que le pueda recordar su compromiso de desarrollar esa cualidad en su vida. En mi caso, al leer los versículos en las referencias cruzadas, me conectó mucho lo que dice en 1 Corintios 6:12.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, este versículo en lo personal a mí me recuerda que hay que aprender a ejercer dominio propio, templanza en todas las cosas en la vida. No solamente en las cosas malas, sino también en muchas cosas que son buenas, pero que podemos, ¿verdad?, perder el control de nuestro tiempo, nuestros recursos, etcétera. Entonces, estar siempre alertas de trabajar el dominio propio. Entonces, para mí este versículo sería mi versículo para memorizar. Usted tiene que buscar un versículo que lo pueda conectar, que le pueda recordar y que se lo lleve presente. Y ese versículo en la mente será como un ancla que nos esté, ¿verdad?, constantemente recordando cuál es nuestra meta. Muy bien, ahora pasamos al paso número 7. Y en este séptimo paso vamos a pensar en alguna situación o en alguna relación personal donde necesitamos trabajar esta cualidad. Debemos pensar en un aspecto en el que Dios quiere que pongamos a trabajar lo que hemos aprendido. No solamente es tener información, sino dónde voy a aplicar, en qué momentos voy a aplicar esta cualidad. Tenemos que ser intencionales cuando queremos desarrollar una cualidad de carácter. Si usted estaría haciendo este estudio, ¿en qué momentos de su vida, en qué situaciones de su día a día usted necesita autocontrol? Tal vez usted puede poner ahí, cuando estoy con el celular, necesito autocontrol para no perder, ¿verdad?, el tiempo y pasar ahí horas y horas. Tal vez cuando estoy frente a la televisión, debo tener autocontrol y limitar mi uso, ¿verdad?, en estar viendo tal vez las series. O en la comida. Usted tal vez dice, yo necesito tener autocontrol en la comida o en ingerir cierto alimento que no le ayuda. Reducir el azúcar, reducir los refrescos. Y son cosas prácticas que tienen que ver mucho porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué momentos en qué momentos de su vida o en qué circunstancias usted más necesita esa cualidad? Usted tiene que ahí definir. Este es el paso número 7. Pasamos al paso número 8. Vamos ya a ser más específicos. Vamos a pensar en un proyecto en el cual vamos a trabajar para fortalecer esta cualidad positiva en nuestra vida. O pensemos en un proyecto que vamos a estar trabajando para desprendernos de algún aspecto negativo. Va a depender de su cualidad y va a depender de su contexto de vida. Pero usted tiene que pensar en un proyecto. Tengo que estar trabajando mi cualidad de carácter en estas circunstancias. En las mañanas que me voy al trabajo y me toca, ¿verdad?, enfrentar, no sé, el tráfico, me toca, ¿verdad?, lidiar con ciertas personas. Ahí tengo que desarrollar, mi meta es, ¿verdad?, evitar responderle a cierta persona. Mi meta es evitar usar las redes sociales durante las mañanas. Usted ponga ahí su proyecto específico. Y pasamos al último paso, el 9º paso. Aquí vamos a escribir una ilustración propia. Y este paso usted no lo va a hacer inmediatamente. Usted tiene que ponerse, ¿verdad?, un plazo. Es decir, voy a trabajar en esta cualidad de carácter de la templanza durante los 15 días. Voy a trabajar en controlar, ¿verdad?, el uso que le doy a las redes sociales, al celular. Entonces, tiene 15 días para estar ahí trabajando, para estar ahí, ¿verdad?, aplicando esta cualidad de carácter. Pero en los 15 días usted tiene que escribir una ilustración propia. O en este testimonio también podría usted, ¿verdad?, escribir cómo le ha ido en estos, 8 o 15 días que usted se ha propuesto desarrollar esta cualidad de carácter. ¿Cómo le está yendo? ¿Con qué ha lidiado? Es la parte medible de su aplicación. Tiene que ser específico, escribir dónde tuvo éxito, dónde falló, cómo se ha sentido, qué resultados ha visto,
¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Entonces, aquí la idea es que usted pueda tener una evidencia de cómo está usted trabajando esta cualidad de carácter en su propia vida. Y déjeme decirle que con el tiempo usted algún día tendrá un testimonio que contar con alguien, que puedan ayudar a los demás que también están batallando con alguna cualidad o que quieren desarrollar una cualidad, y usted puede también compartir, ¿verdad?, sus avances, y eso puede ser también un instrumento que ayude a los demás. Y de esta manera concluimos los 9 pasos para el estudio de cualidad del carácter. Espero de todo corazón que esta información te ayude a repasar o a aprender, ¿verdad? Si no pudiste estar con nosotros el sábado pasado en la lección, espero que podamos, hermanos, podamos hacer nuestro máximo esfuerzo de trabajar en una cualidad de carácter. Que Dios te ayude. Recuerda, Dios quiere transformar nuestro carácter. Tenemos que ser intencionales. Y esta es una herramienta. Esta es solamente una herramienta que puede ayudarte a poner tu energía, tu enfoque, ¿verdad?, en trabajar en ti, en trabajar en tu carácter para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y primero Dios, nos vemos este próximo sábado para saber cómo nos fue en la semana, cómo hemos avanzado y seguir aprendiendo de la palabra de Dios.